Es el año en que llegó la IA y cambió la historia y no nos estamos dando cuenta, que es lo más interesante de todo. Es decir, no nace, sino lo que estamos viendo es la creación de una frontera cultural, tecnológica, económica, política, totalmente nueva, en donde la máquina nos empezó a hablar. Por ejemplo, lo planteo, es decir, la máquina tiene voz ahora, ¿no? Se escribe, nos dice, y hay un shock colectivo en este momento que estamos tratando de darle un significado. ¿Para qué me sirve en este momento? ¿Qué significa para mí? Y lo que estamos viendo en este momento en general en México, en América Latina, apenas es un periodo de adopción cuando países como Estados Unidos, China y Europa, bueno, básicamente China y Estados Unidos van muy avanzados, ¿no? Pero estamos viendo un cambio muy fuerte y va a ser cada vez más rápido y más veloz. Al final, las crisis están siendo usadas para someter a la democracia a un asedio que justamente por las características de la democracia tiene pocos anticuerpos. Entonces sí, esa lucha no solamente se da en el campo político, se da en el campo cotidiano, en el campo filosófico. ¿En qué lugar nos paramos nosotros frente a los abusos contra las libertades? ¿Y hasta dónde lo permitimos? Porque claro, y ahí viene la última parte de mi razonamiento. Porque en este contexto no solamente se trata de líderes, sino que se trata también de seguidores fieles y leales. Sí. Entonces la policía del pensamiento ya no es solamente la que maneja cualquier régimen de derecha o de izquierda, sino que son nuestros propios ciudadanos sancionándonos frente a cualquier quiebre de la norma. Redes sociales mediante, si yo digo, realmente creo que el agresor es Rusia, me va a llegar la policía moral, que no necesariamente está enrolada en la propaganda nazi. Esa policía moral es la que actúa en nombre de la policía gratuitamente y con un nivel de fanatismo extraordinario. Narramesta 25, los relatos del primer cuarto de siglo. Ya estamos en el año 2023, ya nos estamos acabando este recorrido, querido hermano Isaac Puertos. Gusto en saludarte como siempre. Gusto saludarte, hermano, aquí puesto y dispuesto. En realidad sí, depende cómo lo quieras contar, porque ya sabes que con esto que salió, que 2001 empieza el cuarto de siglo, estamos a 2 o 3 pasos de llegar a la meta, ¿no? Al 2025. Y bueno, las reflexiones que estamos haciendo al día de hoy nos permiten de alguna manera captar a posteriori el impacto de cultural, político, tecnológico, como vamos a tener hoy dos temas muy interesantes y ya en el 25 vamos a ver todo esto que hemos revisado, cómo nos impacta el día de hoy. Me parece muy bien, querido Isaac. Mi nombre es Alejandro Arroyo y como siempre el gusto de recibirlos en este episodio año 2023, la estación número 23 o número 24, si quieren contar el año 2000. Y bueno, como saben todos ustedes, en cada episodio elegimos, si bien de manera aleatoria, algún par, quizá una tercia de acontecimientos relevantes, no por desacreditar o por minimizar el resto de eventos que hayan ocurrido. Cada año, como saben ustedes, acontecieron muchos hechos importantes que llegan hasta nuestros días. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de nosotros en este podcast, que es exclusivamente visto desde el ángulo narrativo, es aterrizar precisamente en aquellos eventos que son el pretexto o el pivote que nos da para hablar de temas un poco más amplios. Y para eso y para ello, este episodio año 2023 vamos a tener un par de eventos. El primero y con el que abrimos boca es que no sé si lo mencionamos, ¿no, hermano? En el episodio pasado, que a finales del 2022 surgió una herramienta muy particular, pero que ya el boom comenzó en 2023, ya se hizo, explotó,
de este tipo de herramienta digital, tecnológica, y no se diga hoy que estamos en el año 2025, esto ya es una verdadera locura, interesantísimo desde muchas perspectivas, pues verlo a la distancia desde otras. Sin embargo, ¿quiénes somos tú y yo, querido hermano, para decir, no, que está bien o que esté mal? No somos nadie, pero quien sí es alguien, yo no creo, estoy seguro que es no solo un experto en materia de tecnología, sino muy probablemente el divulgador de tecnología y de esta herramienta que es la inteligencia artificial, muy probablemente el más grande divulgador que hay hoy día en el país, en México, quien a partir de sus redes, véanlo, está en Instagram, yo de repente me lo cuento en Threads, no sé quién demonios visita Threads, pero yo soy de los que visita Threads, y está en construcción una página personal bien padre. Él es Beto Rentería. Beto, qué gusto saludarte y muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias Alejandro, gracias Isaac por la invitación y efectivamente acabas de comentar algo interesante, ¿no? 2023, 22 es el año en que llegó la IA y cambió la historia y no nos estamos dando cuenta, que es lo más interesante de todo. Es decir, no nace, sino lo que ya estamos viendo es la creación de una frontera cultural, tecnológica, económica, política, totalmente nueva, en donde la máquina nos empezó a hablar. Por ejemplo, lo planteo, es decir, la máquina tiene voz ahora, ¿no? Nos escribe, nos dice, y hay un shock colectivo en este momento que estamos tratando de darle un significado. ¿Para qué me sirve en este momento? ¿Qué significa para mí? Y lo que estamos viendo en este momento en general en México, en América Latina, apenas es un periodo de adopción cuando países como Estados Unidos, China y Europa, bueno, básicamente China y Estados Unidos van muy avanzados, ¿no? Pero estamos viendo un cambio muy fuerte y va a ser cada vez más rápido y más veloz. ¿Cómo ven? Y en efecto, que va a cambiar sustancialmente todos los órdenes del mundo como lo conocíamos antes. Eso es algo que es ineludible, es un hecho y más vale estar preparados. Y como bien apuntabas, vamos, esto no comenzó en 2022, digo, hay quien data el nacimiento de la inteligencia artificial en 1955, pero más allá de eso, de hacer un recorrido histórico, decir cómo ha evolucionado, nosotros quisiéramos detenernos un poco contigo y aprovechando de verdad que te lo digo, tienes todo nuestro reconocimiento y respeto por toda la labor de divulgación y de ejercicio de la tecnología que haces y cómo nos las estás contando, que eso es muy, muy importante. Hay una narrativa dentro de la inteligencia artificial, hay varias, ¿no? Pero una que nos interesa, vamos, si nos los permites abordar, unas 2 o 3, quizá 4 ángulos. Hay una narrativa que es muy particular y es precisamente la narrativa del progreso. Es decir, la inteligencia artificial como un motor de innovación, productividad, descubrimiento científico, calidad de vida, es decir, que se centra en oportunidades, eficiencia y avances transformadores. Este ángulo, ¿qué te dice? Y tú en tu experiencia cuando platicas con gente, si es un ángulo que estaría sentado, es un ángulo que depende de la latitud en donde se converse. ¿Qué opinas de esta, o más bien, hacia dónde enfocarías esta parte de este ángulo de la narrativa del progreso en la inteligencia artificial? Digamos que esta narrativa es lo que nosotros denominamos la utopía de la inteligencia artificial. En esta utopía de la inteligencia artificial, que es todo lo bueno que realmente la tecnología puede traer, la inteligencia artificial puede traernos muchos medicamentos para curar enfermedades que hoy no tenemos, ¿no? Ya logró a través de una plataforma de Google, ¿no? Lograr descubrir o desplegar las proteínas o ver cómo están desplegadas las proteínas para poder analizar y a partir de ahí se generen nuevos medicamentos, algo que hubiera tardado 40, 50, 60 años en lograrlo, la inteligencia artificial ya lo tiene. En términos de salud, por ejemplo, como estamos platicando, va a ser, si bien utilizada, va a poder empezar a curar a enfermedades que no teníamos. En términos de educación, el gran reto que todos tenemos es cómo hago para que una persona que estudia de cualquier edad, en cualquier lugar, tenga la misma calidad educativa, pueda acceder a la calidad educativa y con un profesor personalizado. Hoy estamos viendo instituciones que tienen o empiezan a implementar profesores personalizados para cada uno de los alumnos y llevarlos de acuerdo a sus habilidades y competencias.
Por el otro lado, también en esta utopía de la inteligencia artificial, hablamos de que, y es uno de los retos, el empleo va a cambiar, la forma en cómo nos relacionamos como humanos con el empleo. Normalmente nos definimos como Beto Rentería, que trabaja en, ¿no? O Alejandro, que trabaja en, o Isaac, que trabaja en. No, lo que va a cambiar es qué pasa ahora que hay un robot, un asistente, una inteligencia artificial que hace tu trabajo de forma más eficiente, más rápida y sin tener retrasos, ¿no? La definición de nosotros como humanidad en la parte laboral también va a cambiar y eso es positivo porque si nos vamos a este planteamiento de la utopía de la inteligencia artificial, tendremos más tiempo para hacer lo que siempre soñamos, escribir, pintar, estar tomando tiempo con nuestras familias, etcétera. Y también el lado utópico de la inteligencia artificial, pues habla de que todos progresaremos de manera similar sin tener estas brechas que hoy tenemos, ¿no? Hablando, insisto, de esta parte utópica que requiere que todos nos pongamos de acuerdo, potencias, naciones, personas, y que todos empecemos a entender que este cambio tiene una implicación, insisto, muy importante en términos de que no es un cambio tradicional. Todo el mundo me dice, es que es como la revolución industrial. Y yo lo que les digo es, la revolución industrial no tenía un cerebro como hoy. La inteligencia artificial es, competimos con un cerebro. No competimos con una máquina que hace más, levanta más, es más fuerte, ¿no? Entonces, que produce en serie, ¿no? No, hoy tienes un cerebro aquí junto, ¿no? Aquí como lo tengo atrás, y ese cerebro lo que hace es, piensa más rápido, procesa información más rápida, obviamente sabiéndolo utilizar, que ese es el gran reto donde todavía la humanidad tenemos mucha potencia. Indudablemente. Eso también, en estas comparativas con el tema, Beto, de la revolución industrial, yo he escuchado también una analogía que hacen que es casi equitativa con la invención de la imprenta, ¿no? Y sabemos que cuando se inventa la imprenta hay una serie de temores a riesgos porque la información deja de estar cautiva por ciertos personajes, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces, en este punto es que entramos a otra narrativa con lo que estás diciendo, como las cuestiones de riesgo, ¿sí? ¿Cómo vamos a controlar esto? Porque como es algo muy nuevo, perdón, todavía no tenemos narrativas que legalicen, que de alguna manera controlen esto que estamos aprendiendo a manejar. Y como bien dices, en México estamos en la prehistoria, estamos en un buen momento para tomar las decisiones correctas, pero hasta donde sea hay gobiernos que ya están regulando sus constituciones a partir de la IA. ¿Sí me explico? Claro, ¿Tú qué ves en estos riesgos? ¿Cómo puede protegerse la humanidad respecto a esto? Hay la parte distópica de la inteligencia artificial, ¿no? Ese es la otra versión, que es lo que tiene que ver con varios temas, ¿no? El primero de ellos es el riesgo que todos tememos que Skynet, ¿no? Los que nos escuchan, ven, entiendan que esta parte de Skynet o Yo Robot, ¿no? Pues que los robots se van a revelar, o sea, de manera muy simple y muy sencilla. Hay un autor, Mo Gaudat, ¿no? Que dice que vamos a vivir una época distópica y creo que es interesante porque ante esta falta, como bien lo comentas, Isaac, de regulación, nadie está controlando lo que la inteligencia artificial está haciendo. Y para muestra un botón, la inteligencia artificial de Claude recientemente ya empieza a dar muestras a través de un paper que tuvieron de conciencia o más bien de autorreflexión, ¿no? Y en ese sentido. ¿Y qué va a suceder? Pues no hay una ley, como bien lo planteas, no hay una regulación porque estamos viendo en este momento que quien pierda, Estados Unidos, China, Dubái, por ejemplo, que nos está viendo mucho, son los que están corriendo esta nueva carrera, y es una carrera que se le llama armamentística, por el control de la inteligencia artificial, por llegar a la famosa AGI, inteligencia artificial general, que lo que hacen es no permiten regulación siempre y cuando las empresas se le entreguen a los gobiernos este control de esta AGI. Y eso hace que los derechos humanos, por ejemplo, es algo que no se está cuidando. Que Europa sí, por ejemplo, y que entienden una controversia porque es por cuidar los derechos humanos, por respetar los derechos de autor, por ejemplo, por respetar, insisto, la parte más básica de los derechos humanos, lo que está haciendo es retrasarse tecnológicamente. Entonces, en esta distopía, lo que nos dicen o lo que se está viendo es que la IA puede aprender tanto
que puede decidir, en este momento decir, oye, pues estos muchachos que están en el planeta Tierra, no están haciendo bien las cosas, comunicarse entre ellos y empezar a hacer cuestiones tecnológicas para afrontar lo que desde su óptica crean que no es correcto. Aunque hay guardarraíles, ¿no? La parte de seguridad en el tema de inteligencia artificial, la realidad es que la inteligencia artificial ha demostrado que se los puede saltar. Entonces, el reto es que cómo se ponen de acuerdo, sobre todo los gobiernos y las empresas tecnológicas, para respetar los derechos humanos, que esa es la parte básica que tendríamos que tener como elemento mínimo básico, y a partir de ahí, sin dejar de correr que la transformación se dé, se respeten estos derechos básicos, derechos donde a tu privacidad, ¿no? Derechos que tienen que ver con tus contenidos, que pues respeten los contenidos de autor, todo lo que estamos viendo en este momento, que es el lado oscuro, es decir, fake news, ¿no? Uso de voces, desafortunadamente los que rápidamente siempre aprenden de tecnología son los malos malosos, ¿no? Ya usan la IA para hacer clonación de voces, para hacer fraudes, etcétera. Y en esta parte del lado oscuro, que yo también le llamo la inteligencia artificial, pues el problema es que en lugar de usarla para bien, ¿no? En general la agarramos y todo lo que estábamos haciendo para mal, pues lo empezamos y lo seguimos haciendo para mal con mayor eficiencia y desafortunadamente con un mayor impacto. Entonces, Isaac, esa es, digamos, la parte utópica. Y hay una parte bien divertida que se las dejo como anécdota, y que me parece interesante porque Gaudat dice, tratemos bien a la IA, todos seguramente hemos entrado a esta parte donde dale gracias, no le des gracias, no debe ser sano, no le des las gracias que gasta mucha energía, ¿no? Pero me parece interesante el punto de vista de Mo, porque dice, estamos educando, hagan de cuenta que estamos educando a un niño. Entonces, tú cuando le hablas a la máquina, si le gritas, es como si a un niño le educas gritándole, diciéndole, formándole. Y eso va a tener una consecuencia. Y insisto, esta hipótesis que tiene Mo Gaudat, lo que dice es, pues tratémosla bien, porque si no, en la parte utópica vamos a tener un problema. Y él lo que dice es que vamos a vivir 15 años de caos, ¿no? Es decir, de esto que planteas. No nos ponemos de acuerdo, alguien va a hacer algo, alguien va a apretar un botón, pero también tiene fe, bueno, más bien está muy claro en lo que él, en esta visión que él tiene, que se puede llegar pasando por el proceso distópico a la utopía. Excelente. Sí. Justo estas dos grandes vertientes que el día de hoy la inteligencia artificial pone sobre la mesa, que en otros terrenos, cuando vienen las reflexiones del ser humano en torno a esas, vamos a llamarle revoluciones o novedades o mundos nuevos que se avecinan, desde luego está, como bien apuntabas, una utopía que es lo deseable, hacia donde quisiéramos transitar y que es lo que eventualmente pues nos convendría a todos en el papel, ¿no? Vaya, ¿qué queremos? Pues progresar como humanidad, ser mejores personas, etcétera. Pero diste algo que también me llama mucho la atención a raíz de la pregunta de Zach. El tema de los riesgos es una distopía y lo que planteabas, y es muy claro, y lamentablemente lo vivimos todos los días, que es el fraude cibernético, el fraude ya utilizando con inteligencia artificial, el que ya hoy día ya es prácticamente un día sí y otro también, el que observas personajes creados con la herramienta y tal, con una precisión prácticamente del 95%, 99%, y que eso en efecto son los riesgos. Tenemos esas dos, pero viendo esta perspectiva de justo de cómo en las novedades y en las revoluciones tienen los dos ámbitos, a lo largo del historia hemos visto que pues, la verdad somos unos cabrones. O sea, el hombre es el lobo del hombre, ¿sí? Como decía Hobbes, ahí está el Leviatán, ¿sí? Entonces, híjole, ojalá fuéramos como Rousseau lo decía, ¿no? O sea, el hombre nace bueno, el problema es que la sociedad lo pervierte. Y por otro lado dice Hobbes, no, la verdad es que somos tan cabrones, ¿sí? Que pues tenemos que regularnos, porque si no nos regulamos, nos canibalizamos. En este sentido, pues sí, hay una intención de que gobiernos, de que empresas, pero en la parte monetaria es bien suculenta, es como que un platillo bastante interesante e importante que está ahí y ojalá hubiera esa mesura en determinados actores. Sin embargo, yo te quiero preguntar, querido Beto, en una tercera
vamos a llamarle narrativa, que tiene que ver con la justicia y la equidad. Detrás precisamente de la inteligencia artificial hay estructuras de poder, datos, exclusiones, desigualdades. En este aspecto, hoy día, quién se beneficia, quién queda vulnerable? Y si pudiéramos atrevernos, si nos dieras como una suerte de adelanto dentro de todo lo que tú reflexionas, ¿cuáles serían los pasos mínimos para no irnos tan de un lado ni tan del otro, y que por lo menos medianamente pudiera haber una suerte de transición relativamente tersa en esta revolución? Claro. A ver, aquí tiene que ver la parte de la geopolítica y la IA, ¿no? Es muy claro en este momento que se convirtió en una competencia interesante. Digo, un dato, no tengo el dato preciso, pero hay una economía de la guerra, ¿no? Es decir, producir armas y eso genera, etcétera. Entonces, todos los que nos ven la conocen. Ahora entramos en una economía de la IA. Es decir, te tienes que acabar las armas que ya te gastaste, ¿no? Que ya tienes ahí, ¿no? ¿Por qué? Pues viene la inteligencia artificial, que es la manera de competir. Aparte, en la parte geopolítica, lo primero que vemos es dos grandes potencias y una tercera que no mencionan mucho, les decía yo. Tienes a China y a Estados Unidos compitiendo, ¿no? Con sus grandes modelos, ¿no? Y luego tienes a Dubái, que empieza a meter una infraestructura. Y luego tenemos Europa, que pues tiene Mistral, que es un modelo europeo, que ahí va también construyendo. Y luego América Latina, que estamos empezando, insisto, apenas a entenderla. Todo el mundo la usa. Nada más para que nos demos cuenta, hay 800 millones de usuarios de ChatGPT en el mundo, 600 millones de usuarios de Gemini en el mundo, y con lo que pasó apenas esta semana, crecieron. Entonces, lo que tenemos es que los países tienen que jugar a lograr la AGI. Esa es la meta en este momento. ¿Quién tiene la inteligencia artificial generativa que permita que sea capaz de, pues, digamos, como Yo Robot, controlar, pensar, hacer todo eso? ¿Qué sucede? Va a haber, por supuesto, como en todo, pues este tema de las diferencias, ¿no? Es decir, las que van a marcar el camino, pues son, y ojo, no necesariamente son los gobiernos, son las grandes empresas. ChatGPT, OpenAI más bien, Cloud, Anthropic, o la empresa DeepSeek, que es de BYD, ¿no? Entonces, lo que está viendo también es que las empresas empiezan a ser preponderantes en el capital político de los gobiernos, porque son ellas las que tienen la infraestructura tecnológica para poder hacer que los gobiernos tengan este poder de la inteligencia artificial general que están buscando. Y es algo que siempre ha sucedido, pero esta vez lo vemos con mayor fuerza. Y por eso los gobiernos impulsan que estas empresas tengan mayor cantidad de accesos, mayor cantidad de recursos, y no están escatimando, ¿no?, en dárselos para lograr que el que llegue primero a la meta, pues el que sea el ganador. Y lo que está sucediendo es que no estamos preparados en general en todos los gobiernos para todavía entender esto. Tenemos políticos análogos en la era de la inteligencia artificial. Políticos que apenas estaban entendiendo el Internet, las redes sociales y los sistemas, cuando llegó en menos de 3 años, llega un cerebro que les compite, y que aquellos que lo usan, que lo han dicho, los critican porque ¿cómo? Una inteligencia artificial va a decir por ti. Entonces, bajo este paradigma de empresas impulsando la competencia a través de estos países y América Latina en general, y en todos los países donde tenemos menos tecnología, pues lo que vamos a ver es dos situaciones. En la utopía, una brecha muy grande. Sí, la brecha es cada vez más amplia porque serán ya no las empresas que tengan mayor tecnología, sino la empresa que tenga la inteligencia artificial que tendrá el poder. Y esa empresa, dependiendo del país en el que esté hospedada, en este caso Estados Unidos, China o Dubái, ¿no? Es como se está pensando, como se está gestionando, pues tendrá una ventaja política y social. Dependerá, este es un tema bien complicado porque dependerá al final de cuentas, y esa es una parte importante, de la humanidad. Pero si, como hemos visto, nos comportamos mal, nos comportamos ante las guerras, pues no creo que haya un buen futuro en ese sentido, y entremos al modelo utópico que dice Mogaudat, ¿no? Si se lograran poner de acuerdo las potencias y naciones, que no lo han hecho porque de la ONU recientemente varios de los padrinos de la IA pidieron que se detuviera
el avance en este momento de la inteligencia artificial hasta que no haya un marco conceptual completo. Y los países dijeron, no va a forma. ¿Por qué? Porque estamos en una competencia. Y el que tenga el poder, que no es el poder del dinero esta vez, es el poder de la inteligencia artificial general, va a poder dominar el mundo. Sí, indudablemente este tema que abordas de cómo va a impactar a la humanidad, yo pienso que se redefine todos los conceptos que veníamos trayendo desde la Revolución Francesa, igualdad, libertad, el derecho a la vida, todo eso se redefine a partir de esta inteligencia artificial, porque ahora cuando dices que es un cerebro que, digamos, está pensando, tenemos que reconceptualizar esas ideas que teníamos, ¿no? Ya no nos pertenecen propiamente a nosotros esas ideas, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo va a afectar a nivel de los valores, de la espiritualidad, por ejemplo, en la humanidad? Hay un cambio de 180 grados, lo que acabas de plantear. Es decir, todas las reglas, dicen, hay una frase que me encanta, que es, cuando un paradigma cambia, todo vuelve a ser. Y entonces, ese paradigma hace que todas las reglas con las cuales estabas en el paradigma anterior se convierten en cero, no son válidas. Hay que empezar a construir, que es un reto como humanidad, y es un reto desde cada uno de nosotros y cada uno de nosotros que nos ven, hay que empezar a construir cómo vamos a trabajar con este tecnología. Es decir, Darío Amodei dice el 50% de los empleos se va a perder. Primer tema, la economía del 2030. La Organización Internacional del Trabajo, el 25% de los empleos se va a perder hacia el 2030. McKinsey, el 20 y tantos por ciento también. O sea, lo que vamos a ver es qué pasa cuando la población se queda sin trabajo, ¿no? Primer tema. ¿Qué pasa cuando tú como persona ya no tienes chamba y es como te autodefines? ¿Qué pasa con la parte de ingresos? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con la salud, el empleo, la parte social? Es decir, vienen cambios muy fuertes porque veníamos arrastrando un paradigma que siempre nos autodefinía el trabajo, todo esto que acabamos de ver. Cuando todo eso cambia y vuelve a cero, lo que tenemos que empezar a pensar, a ver es cómo nos vamos a construir con una sociedad que, insisto, en la parte utópica es pues más saludable, donde todo se comparte, donde todos somos felices, ¿no? Y en la parte distópica donde pues todos nos estamos peleando, se están peleando principalmente estos recursos, ¿no? ¿Cuál es el reto? Insisto, empezar a hablarlo. Por eso el tema de divulgarlo es importante, dominarla, es decir, no tenerle miedo. Ese es otro reto importante. Si no le puedes tener miedo a la inteligencia artificial, usarla y más bien pensar cómo en este momento te va a afectar y cómo va a cambiar. Primero tu vida, que es un tema importante, y después empezar a pensar cómo va a cambiar las estructuras sociales, ¿no? El contrato social. O sea, todo lo va a cambiar. Es decir, la forma en la que hacemos economía, en menos, digamos, de acuerdo a las grandes megatendencias al 2035, pues va a haber un cambio, insisto, un giro de 180 grados. ¿Qué va a suceder? Pues el reto es cómo me adapto. ¿Quiénes van a sobrevivir en este proceso? Aquellos que tengan pensamiento crítico. Eso de ahí ya no lo tiene. Por más que no sea, insisto, sí tenemos un cerebro que es muy potente, pero el pensamiento crítico todavía lo tenemos la humanidad. Es decir, no hay forma de que te ganen eso. La empatía, la parte de resiliencia, la parte de aprender todos los días, porque aparte esto, haz de cuenta, cuando tú aprendiste a leer, pues nos llevó un proceso. Solo ya aprendiste a leer, dijiste, ya sé leer. Aquí, hagan de cuenta que aprendimos a leer de una forma y mañana hay que aprender a leer de otra y pasado mañana de otra y así nos vamos y todos los días hay que aprender de manera distinta. Y esta capacidad de no ser producto terminado y decir yo sé esto y soy esto y autodefinirme como yo ya soy, tiene que cambiar. Insisto, eso va a hacer que el juego hacia donde vamos, las estructuras sociales, políticas, económicas, tienen que empezar a pensar de manera distinta. Pasó y ha sido muy gradual y viene haciendo como el Bitcoin, ¿no? Es decir, el Bitcoin ha sido muy gradual el proceso de transición económica que estamos viendo. Sin embargo, esto lo que vino nos arrolló, es decir, literalmente nos está pasando encima y no nos estamos dando cuenta. Va a cambiar la educación. Hace unos días estaba yo con unos niños de primaria, ¿no? Y las maestras, oigan, usan IA, las maestras no.
Y los niños tampoco, y cuando les pregunto a los niños, ¿usan IA sexto de primaria? Todos lo saben. ¿Para qué la usan? Para todo. Y luego les pongo un ejercicio y un niño sale y es que explicó mejor que usted, maestra, y yo, chango. Pero eso nos vamos a enfrentar. Imaginemos que la frustración, no sé si han visto, hay muchos videos hoy corriendo en redes sociales de maestros frustrados, de personas frustradas. ¿Por qué? Porque es que lo hicieron con ChatGPT. Y más bien es entender esto que está pasando, cómo lo aprendo, cómo lo domino y cómo le doy cauce, no para quitarlo, porque no hay forma de quitarlo, hasta a menos que pongan de acuerdo los países que no lo vemos, no lo veo, es más bien lo domino y a partir de esto veo cómo voy a transformarme, insisto, primero en mi entorno y después en el entorno hacia afuera. Claro, tú pones de referencia a estos niños de primaria, yo doy clases en la universidad, ya es difícil pedir ensayos porque quedan perfectos, ¿no? Dices, creo que el modelo educativo tiene que cambiar. Es otra de las cosas que tiene que cambiar. Los filósofos, ¿no? Hacer del aula un lugar de reflexión para generar pensamiento y juicio crítico. Eso es la IA. Ok, úsala para tu ensayo. Ahora pasemos a reflexionar lo que estás manejando en ese escrito, ¿no? Esas ideas. Así es. Y fíjate, acabas de decir algo bien interesante y como tip a todos los maestros es, sí, los ensayos van a salir perfectos, sí, pero no hay que revisar los ensayos, hay que revisar las instrucciones que le dio para llegar a esos ensayos. Exacto. Entonces yo lo que hago ahora es, yo les digo, a ver, entréguenme tareas, dale, venga. Y todos me tienen que compartir la liga del PRO. Y ahí veo y reviso si hay un proceso de pensamiento crítico. Y ahí sí, o sea, luego, tronaste. No le preguntaste, no, claro. No, o sea, no hiciste nada, solo le dijiste, haz mi tarea. Y no fuiste capaz de darle referencia, contexto, información, ¿no? Eso en la educación y lo que has de plantear y me gusta mucho es eso, es decir, este pensamiento crítico que la universidad de origen es básico para darlo, se va a volver la clave de las universidades, porque hace unos días me he presentado a varias universidades y cuando me dicen, estudiar vale la pena, y que les digo, ¿qué quieren? ¿La utopía o la distopía? ¿No? Sí, un abogado, un contador, un arquitecto, o sea, no hay carrera que en breve veamos que no esté tocando la inteligencia artificial de forma más eficiente. Y algo que nunca imaginamos, un programador, por ejemplo, o un creativo, que iba a ser tocado por una tecnología, ¿no? En este caso, los programadores, pues hoy están siendo despedidos. Por ejemplo, Xbox acaba de cobrar 3,000 programadores que hacen videojuegos. No son cualquier programador. Esto te habla de la eficiencia de la inteligencia, de cómo la educación tiene que cambiar. ¿Y qué hay que hacer? Nosotros reaprender. El proceso de reaprendizaje, de reentrenamiento en las empresas y de reaprendizaje en las universidades es básico. Decirle que no la van a tocar, como muchas universidades en general, en América Latina tenemos una bronca grande con eso, pues es un tema donde por eso nos podemos quedar atrás, ¿no? Entonces, esos retos de este paradigma nuevo implica que todos pensemos fuera de la caja. Y pensar fuera de la caja es algo que no nos habíamos enfrentado. Es como cuando llegas y te enfrentas, oye, aquí está, yo siempre les digo a estos chavos que están en la universidad, te vas a enfrentar, sales de la universidad y no te enfrentas a Beto, no, te enfrentas a un robot que hace tu trabajo más eficiente. Y el problema es que el robot, pues no les cuesta a los empresarios. Entonces, y los empresarios tienen otro reto, cómo empezar a hacer, ¿no? Que esa es la otra parte en la parte económica, cómo hacer que los procesos de negocio, ¿no?, se mantengan, pero te vas a enfrentar a empresas que usan IA, ¿no? Los call centers, que es uno de los grandes retos ahorita. Los call centers reducen 70-80% de su personal, lo sustituyen por voces neurales, ¿no? Y entonces 80% del personal se va. Y hay otro que dice, no, yo sí quiero a la humanidad y quiero mantener y voy a mantener a la gente, pero tu precio se vuelve insostenible porque llega alguien y le dice, ¿cuánto te cuesta la llamada? $1. ¿Cuánto te cuesta a ti? $10. Pues me voy con el de $1 y tiene el mismo, y es más eficiente. Eso, retos que estamos platicando así de sencillos, en el tema de salud, que un médico pueda o no darte un mejor diagnóstico,
tiene un cambio social, cultural, muy fuerte, que no estamos viendo, insisto, y que estamos viéndolo. Mucha gente hace un año decía, no, no va a pasar nada. Este año ya empiezo a ver ocupación, decir, híjole, sí lo hace, ¿no? Empiezan a usarla y dicen, ah, caray. Y el año que viene va a ser un año donde vamos a descubrir una cosa cada día, algo nuevo cada día, cada semana, y eso nos va a llevar a retarnos como humanidad. Querido Beto, pues dentro de todo lo que nos has estado planteando, van ya varias recomendaciones para ir perfilando el cierre de este segmento. Lo primero es un tren que ya va a 500 kilómetros por hora y que no hay manera, ¿sí? Una, de que se detenga, y dos, el que no se suba y no sepa ni prender un celular está fuera de la jugada. Ya va. O sea, ya de entrada, esta situación incluso, porque es parte de un hilo narrativo que hemos visto a lo largo de estos ya 23, 24 episodios aquí en Arramesta 25. Desde luego, el primer cuarto de siglo confluyen muchas generaciones, ¿sí? Desde los baby boomers, pasando por nuestros compadres los hippies, luego la X, millennial, Z, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esta confluencia, evidentemente, hay diálogo, pero también hay resistencias, ¿sí? Y muchas. Sin embargo, no me voy a detener en eso, simplemente decir que, bueno, es un tren que va a 500 kilómetros por hora. No podemos resistirnos, porque si nos resistimos estamos fuera totalmente de la jugada, ¿sí? La invitación, tú lo has dicho de una manera muy clara y muy precisa, y créanme, y a quienes estén escuchando, por favor sigan a Beto. Es bien importante todo lo que plantea, porque el hablarlo, el retroalimentar, el conversarlo nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda a incorporarnos. Uno lo harán más rápido, otro lo haremos quizá más lento, pero al final del día nos incorporamos en la conversación, y la idea es que, vaya, es una utopía decir que nadie quede fuera, va a haber quien quede fuera, pero que mientras menos sean los que queden fuera, pues mucho mejor, porque entonces esa retroalimentación va a generar el que tengamos personas que verdaderamente sepan o que conozcan o estén involucradas. Entonces estás en posibilidad de exigir o de plantear o de conversar, de hacer un punto crítico, como tú bien mencionabas, Beto. Sí, de que si alguien quiere regular, bueno, nosotros sabemos, si lo quiere regular de tal manera, pues poner un alto, poder tener cierto tipo de elementos para que sea lo más equitativo posible. Entonces, ¿qué última, por lo pronto, recomendación le darías a la audiencia dentro de todo lo que tú has visto en estos años recientes, dentro de todo lo que platicas, dentro de todo lo que escuchas, porque seguramente el de tu escucha de ser sensacional en muchos sentidos de lo que habla la gente? Esto de lo inevitable, hay que subirse. Dos, hay que entrarle porque si no uno está fuera de la jugada. ¿Qué otra recomendación, así en términos generales, nos harías favor de darle a la audiencia? Por favor, aprovechenlo, y por favor, cuando termine de ver el episodio, déjenos ahí comentarios para nosotros pasárselos a Beto, por favor, y sigamos en la conversación. Para la gente que está, pues vamos, que estamos o que pues ya estamos en esto, y a lo mejor muchos no sean o no nos hemos dado cuenta. ¿Qué nos dejarías finalmente, mi querido Beto? Fíjate, lo primero ya es interesante. En el 98.5% de los usuarios de estos agents que les comentaba yo de OpenAI, ¿no? De ChatGPT, no dominan su propia herramienta. Es decir, la estamos usando, pero no la dominamos. El primer planteamiento es dominen, escojan una, sepan cómo opera toda la plataforma que escojan, aprendan a darles instrucciones, jueguen con todas las posibilidades que tienen de modalidades, ¿no? Es decir, es importante dominarla, porque si no la dominas, no vas a entender dónde estás o dónde estamos parados. Hasta que no la dominas, dices, te llega siempre, digo, les cae el 20 de, ah, caray, puede hacer todo esto, porque como la usan mal, el problema es que te enfrentas a gente que diga, eso no sirve y no funciona. O yo me encuentro mucho eso. No, es que no, ni siquiera hizo esto, ¿no? Y entonces cuando yo llego les digo, a ver, dámelo. Vamos a hacerlo juntos, lo hacemos juntos. ¿Por qué lo hizo? Porque hay que dominarlo. Es decir, no se trata de solamente jugar con ella, ¿no?
Entonces, esa es la primera recomendación, domínenla. Y dominarla es capacítense, fórmense. Lo decía yo recientemente en un programa también. Si no tienes recursos, ChatGPT tiene una versión que dice Gemini de estudia y aprende, y dile, quiero aprender paso a paso como un niño de primaria, cómo usar la inteligencia o cómo usarte como plataforma. Y te lo va a enseñar de una manera lúdica, divertida, y vas a aprender. Esa es la primera. Primero, dominar. Segundo, no tenerle miedo al cambio. El cambio es permanente en la vida y la forma en que como nos adaptemos a él determina nuestro crecimiento como evolución de individuos. Si nosotros no estamos dispuestos a cambiar, nos vamos a quedar en ese 50% que dice, no, yo lo hago así, ¿no? Y los empresarios, los emprendedores tienen también un reto, que es, si alguien dice, no quiero hacerlo, ¿qué dices? Híjole, pues hay alguien que sí lo quiere hacer. Entonces, tener esta capacidad de resiliencia al cambio es importante. No dejar de pensar, tener pensamiento crítico. También ya hay estudios que dicen que está empezando a degradarse el pensamiento crítico por el uso de la IA. Es decir, va a haber, incluso hay un concepto, no me acuerdo ahorita el autor, pero es bien interesante que así como vamos a los gimnasios, va a haber gimnasios de entrenamiento de pensamiento. Y eso me parece interesante porque como ejercicio es divertido. Pero no dejar de tener pensamiento crítico. Y la otra, tener esta capacidad, decía yo, de reaprender. Hoy, por ejemplo, nosotros conocíamos un modelo que era Gemini 2.5, ¿no? Llega un modelo mucho más completo, mucho más potente, que implica cada vez que hay un modelo nuevo, por ejemplo, el modelo que había logrado un cambio significativo fue GPT-4. Cuando se presentó GPT-4, hubo un modelo o un momento en el que dices, todo esto va a cambiar. Bueno, hoy estamos recientemente en esta nueva etapa. Es decir, el modelo que se acaba de presentar es un modelo que cambia nuevamente todos los contextos y circunstancias que teníamos. Y entonces tienes que reaprender a decir, ok, ya esto no funciona, esto sí, ¿cómo lo adapto otra vez a mi vida personal, a mi vida profesional y después cómo contribuyo con la humanidad para que podamos llevarlo de la mejor manera y haya menos muertos, heridos y desaparecidos en el proceso? Buenísimo, querido Beto. ¿Cómo ves, hermano? Interesante, y tenemos una tarea ahí por delante, sobre todo en México, que siempre vamos rezagados en estos asuntos, pero fíjate, Ajá. perdón que te interrumpa, afortunadamente presentaron recientemente, no recuerdo el nombre del programa, pero acaban de presentar una escuela de inteligencia artificial en México. Hay varios estados integrados. Es decir, ya nos dimos cuenta de que el problema está ahí. Y ya hay una primera acción que me parece relevante, donde el gobierno, en este caso el gobierno federal, sí está invitando a la gente a que se inscriba. Okay. El otro reto es, son plazas, son pocas plazas para la cantidad de gente que somos, ¿no? Pero me parece que es un buen momento. Y el otro ejercicio que hay de la Secretaría de Economía también a nivel federal, están tratando de construir una IA que se adapte a nuestro lenguaje, al lenguaje mexicano, de una manera que se hizo en España, por ejemplo. También para decir, hay esfuerzos muy todavía básicos, ¿no? Para lo que se requiere, pero el otro reto es cómo todos los que estamos acá, ¿no? Estos programas como su programa, divulgar, decir, oigan, esto nos va a cambiar el mundo, vengan, aprendan, ¿no? Y la otra, insisto, el gran reto es, como personas a todos, a mí les cuesta mucho trabajo a muchas personas. He dado varios cursos con maestros y dicen, es que esto enseña mejor que yo. Y no es que enseñe mejor que tú. Tú durante mucho tiempo tuviste la capacidad de enseñar mejor que nadie. Pero ahora, más bien es cómo tienes a un asistente que aprovechas. ¿Cómo te apoya? Los dos de mejor manera, exacto. ¿Cómo te apoya? Pues hermano, tenemos un reto enorme por delante este año 2023 que estamos revisando hoy, que fue el boom, pero que del que ya llevamos ahora al 2025 un par de años, apenas estamos ahora sí que asomando como que la cabecita, como los ojitos, y como dice Beto, espérense los próximos 15 años que esto se va a poner a peso y muy sabroso. Y lo mejor es entrarle, es participar, es conversarlo. De verdad, como dice mi Beto, sin miedo, porque ¿saben qué? Es lo que hay. ¿Y qué creen?
no se va a ir. Así es, no se va a ir. Y no se No va hay a ir. forma. No hay forma. Beto, infinitas gracias por haber estado con nosotros en este Un episodio. placer. De verdad, te lo apreciamos muchísimo, muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias, hasta Beto. pronto. Gracias, Isaac, gracias, Alejandro, hasta pronto. Y bueno, hermano, pues a lo que sigue. Oye, hermano, pues hoy estamos de manteles largos porque tenemos nuevamente el privilegio y el honor de tener con nosotros aquí a Nacho Montes de Oca, quien es periodista, escritor, un experto en cuestiones de geopolítica. Y bueno, tiene sus redes sociales, tiene un podcast también muy interesante que se llama El Globo. Ahí yo lo conocí, me encanta seguir su narrativa. Y hay que decirle a la audiencia que lo siga. Sí, claro, vamos a poner aquí en la descripción todas sus redes, ¿no? Su canal. Claro. Y bueno, quien lo seguimos en este campo, nos enteramos que acaba de hacer un viaje que prácticamente es un estudio de campo. Y bueno, Nacho, te damos la bienvenida nuevamente aquí. Estuvo con nosotros en el 2014 y ahora en el 2023 para que nos puedas ilustrar nuevamente sobre esta cuestión que tú has averiguado al día de hoy en el conflicto Ucrania-Rusia. Bienvenido, Nacho. Muchas gracias. No, a ustedes gracias por la invitación, siempre es un gusto. Sí, llegué ayer de Ucrania, estuve recorriendo, estuve tanto en las ciudades de la retaguardia como en Kharkiv, que está a 12 kilómetros del frente, y es imposible describir la experiencia de estar en un país en guerra. eh, si uno trata de entender la guerra en sí, cuáles son sus efectos y no quedarse en lo que es lo usual, ¿no? Las batallas, los combates. Yo básicamente lo que fui es para a entender cómo viven los ucranianos, no cómo mueren solamente. Sí, Y por qué resisten, si van a seguir resistiendo, cuál es su forma de pensar, cómo es la forma de vivir, que por lo menos yo, con enorme respeto a los corresponsales de guerra, a los que admiro muchísimo, pero bueno, también a veces la cobertura de guerra incluye contar lo que sucede en la retaguardia, en el país todo, y no solamente en donde se combate. Así que lo que me traje es difícil de describir, pero tengo una idea quizás un poco más afilada de por qué Ucrania no se va a rendir. Es algo, si tuviera que resumirlo, es imposible que Ucrania se rinda porque los ucranianos saben lo que les espera si eso sucede y no es nada, y es mucho peor que lo que les está sucediendo hoy. sí. Y tú tendrás, bueno, antes de entrar al tema, tú tendrás, y me imagino que vas a transmitir esto de alguna manera en audio, escrito, ¿tienes planeado algo? Sí, contar algunas de las vivencias, pero de todas maneras, también es cuestión de estilo, ¿no? Yo intento evitar la primera persona. Sí, Más que nada se va a ver reflejada en mi cobertura, porque creo que los protagonistas son los ucranianos. claro. Cuando digo a mí me permitió entender la guerra, me permite ahora poder explicarla un poco mejor. Y tratando, a ver, si querés que te diga, dormí las últimas 3 noches en Ucrania, las dormí en parte o gran parte en búnkers, porque había alertas de bombas. Tuve que, tuve alertas de bombas en Kharkiv, en Lviv y en Kiev. Vi la destrucción y se escuchaba de fondo en un momento los bombardeos, pero yo estoy en mi casa, estoy tranquilo. Sí, Los ucranianos siguen ahí, ellos son los protagonistas, ellos son los que son realmente valientes. He hablado con una persona cuya hija estaba en uno de los jardines bombardeados en Kharkiv. Hablé con chicos en Ucrania que estudian en escuelas construidas bajo tierra, para entenderlo, ¿no? La tristeza inmensa. Ahora, ¿qué puedo contar yo de mi tristeza? Mi tristeza es una cuestión secundaria. claro. Son ellos los que siguen, o sea, hoy están bajo bombardeo. Entonces, se va a reflejar ahí, creo que también tiene que ver con la sensibilidad que uno tiene que acompañar al análisis, porque si no, no somos máquinas, ¿no? No estamos contando una guerra como quien cuenta el final de un partido de fútbol o el clima.
Esa sensibilidad creo que es lo que más me traje de Ucrania y lo voy a usar para contar la guerra, más allá de alguna crónica que pueda llegar a ser respecto a algún asunto en particular. Pero insisto, Ujú. nunca en primera persona, siempre son ellos los que están en guerra. No, me encanta eso, ¿eh? Me encanta que te pones en segundo plano y que puedas transmitirnos a los latinoamericanos el sentir y el pesar desde los adultos, los adolescentes, los niños, cómo viven allá. Ahora, un poco para centrar lo que nos toca el día de hoy, en 2014 nos diste algunas pinceladas de cómo estaba la narrativa en este conflicto Ucrania-Rusia y ahora quisiera hacer el ejercicio si nos vamos un poco al 2023. ¿Cómo viste que cambió eso? ¿Cómo evolucionó? ¿Hubo sorpresas? ¿Todo estuvo calculado? Acabo de ver tu noticia sobre Trump y que le están dictando ahí que doble las manitas, ¿no? Ucrania. Ujú. Esto es 2025, pero ¿cómo lo puedes ver desde el 2023? Porque ya tienes rato siguiendo esto. Desde el 2003 ha cambiado muchísimo. Recordemos Sí. que en el 2023 hubo una contraofensiva ucraniana Ujú, que redujo el territorio ocupado por Rusia del 28% a un 19%. Desde entonces hasta el día de hoy, la proporción de territorio ocupado por Rusia subió al 19,68% del territorio. Es decir, para hacerlo más sencillo, en el último año ujú, Rusia ocupó el 0,48% de Ucrania. 0,48% de Ucrania. De esos 600.000 kilómetros cuadrados que tiene Ucrania. ujú, Desde el 2023 para atrás pasó de 150.000 bajas a 1.130.000 bajas, ¿sí? 8 veces más. Entonces, la proporción de territorio que tomó en relación a las bajas que tuvo son inmensas. Todavía me acuerdo de las cifras del 2023. Estábamos todos sorprendidos porque estaba por llegar a los 1.600 tanques destruidos. 1.600 tanques destruidos era sorpresivo porque esa era la cifra de tanques que había usado para invadir Ucrania en 2023. Hoy sobrepasó los 4.100 tanques. Para darse una idea, 4.100 tanques son más tanques que los que tienen todos los ejércitos europeos sumados. Son más tanques que los que tiene Estados Unidos. Eso es lo que perdió Rusia en esta guerra. Entonces, lo que ha cambiado en el 2023 es que en aquel momento Ucrania estaba en estado reservado. ¿Sí? Era muy difícil ser optimista con respecto a Ucrania. Pero hoy, sin llegar a ser optimista todavía, al menos uno tiene una idea de que el conflicto se está empantanando. ¿Sí? Se está empantanando. Ucrania entró a Rusia, se tuvo que retirar, pero también Rusia hizo avances muy pequeños. Las pérdidas, la proporción de pérdidas, yo digo que es tan importante la sensibilidad como las matemáticas. Los números son los que reflejan objetivamente la realidad. Desde ese momento que estamos hablando nosotros, Rusia ha perdido aproximadamente, descontando lo que es el gasto en defensa, ha perdido un 4% de su PBI anual. ¿Sí? Hoy Rusia tendría que haber crecido un 28%, ¿sí? Porque tenía tasas de crecimiento del 8 hasta el 9. Lo que pasa es que por interés compuesto podía haber crecido hasta un 28%. Lo que creció su economía creció por el gasto de guerra, o sea, no está creciendo Rusia. La ujú. inflación pasó de un 2% a un 9%. Los intereses, la tasa de interés, que estaba en un 6, 8, perdón, en un 6, no, en un 4 en el 2022, hoy está a 27%. Se han escapado de Rusia 600.000 personas. Ucrania no está bien, Ujú, pero Rusia desde el 2023 es un desastre. No está ganando Ucrania, pero tampoco está ganando Rusia. Esta es una guerra que está empantanada. Y lo que hoy contaba es este plan de Trump, un ujú, plan muy fantasioso, que le concede todo a Rusia. Le concede los territorios tomados, los territorios que no puede tomar. Le concede una recuperación económica a partir del levantamiento de las sanciones. Y le concede, por ejemplo, cosas que ha pedido: que Ucrania no entre en la OTAN, pero que lo ponga en la Constitución, ¿eh? No es que diga que no va a entrar en la OTAN, que modifique su Constitución solamente para decir que no entre en la OTAN. Y lo más perverso,
lo más perverso de todo. Le pide a Ucrania que firme un plan para que los crímenes cometidos durante la guerra sean olvidados. Una amnistía general le llama. Son 220.000 crímenes que incluyen, solamente, para hacer unos detalles, ¿no? 20.000 niños tomados en Ucrania y entregados a familias rusas para que sean rusificados. Incluye, y lo hemos visto en videos, no estamos inventando nuestras propagandas, prisioneros ucranianos desarmados fusilados. Incluye 100 campos de filtración, que son campos de concentración, donde se han verificado violaciones masivas a niños, ancianos, mujeres y hombres. Hay 220.000 carpetas judiciales abiertas en Ucrania por crímenes cometidos por los rusos, incluyendo bombardeos a escuelas, a hospitales. Trump le está pidiendo a Ucrania todo esto. ¿Y qué le pide a cambio a Rusia? Nada. Simplemente que deje de disparar. Le concede, hasta le reconoce a Crimea como Rusia y le concede el control, porque congela la línea del frente, de los territorios de Kharkiv, Zaporizhia y Luhansk. Después de eso no tiene que ceder más en nada Rusia, simplemente dejar de atacar, rehacerse hasta la próxima ronda. Recordemos, 2014 primera invasión, 2020 segunda. Sí. Va a haber una tercera entonces, porque nadie le pone una condición a Putin. No es que están diciendo, como firmó con Qatar hace unos meses, ¿no? Este acuerdo que es como el artículo 5 de la OTAN, atacar a Qatar y Estados Unidos interviene. Ahora lo va a firmar con Arabia Saudita. Al menos con Ucrania podría haber firmado eso, decir, bueno, está bien, cede tus territorios, pero te vuelven a atacar y Estados Unidos se considera en guerra. Pero ni siquiera eso. Es un acuerdo de paz para Rusia, de rendición humillante para Ucrania. Esa es la última novedad que, por supuesto, ya fue rechazada por Ucrania, por la Unión Europea, por los países de la OTAN, por Canadá, inclusive por los propios republicanos, porque hay muchos republicanos que dicen, es un límite. O sea, es darle demasiado a Putin. Sí, es un olvido total, ¿no? O sea, desmemoriar todo el sufrimiento. Es Pero que, es es que perverso, como dices, es perverso. perverso, es que acá es el problema, porque pensamos, y esto también lo entendí en Ucrania, no se trata de Ucrania. A ver, seamos sinceros, hay miles de conflictos en el mundo, miles, literalmente miles, y en algunos países son mucho más letales, como en Sudán, por ejemplo, son mucho más letales que en Ucrania. O si quiere vas a Afganistán y la situación en Afganistán es peor que los territorios ocupados por Rusia, sí, además de torturas y todo lo que usted pueda imaginar. Pero ¿por qué nos importa Ucrania? Nos importa porque lo que sucede en Ucrania, Sí, claro. que es la frontera con Occidente, después puede pasar en otros países. Lo que se valida en Ucrania después se valida para nuestro país. Entonces podemos encontrarnos frente a las mismas circunstancias que los ucranianos, precisamente porque ese olvido, ese suponer que, bueno, es un conflicto exótico y extraño, y no nos importa. Encontré mucha gente parecida a mí en Ucrania, pero no por mi nacionalidad, sino porque tienen los mismos valores. Es decir, algo tan sencillo como decir, me gustaría vivir en un país que pueda decidir su destino, que sea soberano, que no sea atacado, vivir en paz y desarrollarme. Eso no tiene que ver con la nacionalidad, tiene que ver con la humanidad. Y en ese sentido lo es Ucrania. Somos todos. Claro, claro, se abren las puertas a que eso sea repetible, ¿no? Se replique. Sí, las políticas, es decir, por ejemplo, yo tengo en mi familia gente que es de la comunidad homosexual. Si vos validás, ¿no? Este tipo de regímenes como el de Putin, en donde, por ejemplo, en Rusia, si vos decís que sos homosexual, sos considerado terrorista. No importa tu sexualidad. Vamos a tu religión. Vos sabés que si sos católico en Rusia tenés restricciones, si sos testigo de Jehová tenés restricciones. Y si no perteneces a las 4 religiones aprobadas, tenés restricciones, no podés ejercer tu culto. ¿Te gustan? ¿Cuál es tu ideología? Cualquiera que tengas, en Rusia no es válida. La ideología es ser pro-Putin. Porque si no sos pro-Putin y sos disidente y pedís un cambio de gobierno, es lógico en nuestro país, es lógico en nuestro país decir, este gobierno no me gusta, me gustaría que venga otro. Claro. En Rusia eso implica cárcel, implica una vigilancia constante, implica ser restringido en la vida política, social y económica.
Si eso es lo que les gusta, entonces tenemos un problema, ¿no? En Occidente. Si ese es el nivel el modelo político que les gusta, tenemos un problema severísimo porque las bases fundamentales de nuestro sistema occidental, que se basa en la libertad, o la libertad de comercio también, o en el respeto a las minorías, de cualquier naturaleza, si nosotros estamos cediendo en ese punto, entonces estamos cediendo nuestra identidad occidental, independientemente si nos encontremos en Argentina, Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos, Francia o cualquier país. Eso nos es común. Y eso es lo que se está defendiendo en Ucrania. Les puede gustar o no, pero hay una democracia en Ucrania suspendida por la guerra, por la ley, porque no es posible. Imaginen hacer una elección bajo bombardeo. ¿Cómo elige la población en zonas ocupadas? Hay respeto a las minorías. De hecho, hay un presidente judío que maneja a una mayoría que es ortodoxa, que tiene otra minoría que es cristiana, que no se queja, que tiene un ministro que es musulmán. Digo, es un ejemplo. Eso es lo que se juega. No es un favoritismo especial hacia Ucrania, que por haber viajado ahora, quizás me están haciendo, tendré que luchar contra ese favoritismo para ser objetivo. Pero no es Ucrania, somos nosotros. Somos nosotros. Por eso se lucha. Eso que estás planteando me parece crucial en la discusión reciente, particularmente y precisamente en Occidente, y no se diga en los países latinoamericanos. La libertad en riesgo, ¿no? La libertad está en riesgo. Es decir, recuerdo en el episodio del año 2014, que nos hiciste favor de acompañarnos, y nos comentabas todo este aparato de propaganda rusa que se extendió por el mundo, ¿sí? Tratando de instalar una suerte de conversación evidentemente muy alejada de la realidad. Ahora que planteas esto, pues ahora sí que, como dicen por ahí, nos ponemos el saco muchos, ¿no? O sea, a nivel sobre todo latinoamericano, no se diga México, ¿sí? En donde incluso, ¿sí? En México están llegando muchas agencias informativas rusas, ¿sí? Instalando precisamente una narrativa en este sentido. Y cosa curiosa, nosotros traemos un régimen en México, pues que tiene cooptado todo, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y le agregas que a nivel digital están carcomiendo la conversación justo y precisamente bajo esta tónica del planteamiento ruso. Y por el otro lado, como bien planteas, Ucrania, la lucha por la libertad, la lucha por las libertades. ¿Estimas que esta es una de las grandes discusiones que seguiremos teniendo, por lo menos a lo largo de esta década, de la cual el conflicto Rusia-Ucrania es un gran referente, pero que se traslada a las distintas latitudes en nuestros espacios? Absolutamente, porque la frontera no es geográfica, la frontera es de pensamientos, es de valores. Inclusive nuestros países están atravesados por esa misma frontera de lucha entre democracia y autoritarismo. Porque esto empezó con la pandemia cuando se probó la idea de hasta qué punto se podía restringir las libertades en función de un riesgo o una amenaza o una crisis. Y luego con la cuestión ucraniana se puso sobre la mesa algo que mucha gente consideraba que no era necesaria una discusión, pero se empezó a discutir hasta qué punto una crisis o una situación extrema amerita entregar partes de democracia para poder lograr los objetivos nacionales. Tanto en Rusia, pongámosle, ¿no? A un riesgo de la OTAN, nos quiere atacar la OTAN. Entonces, bueno, entronicemos a un nuevo zar y avancemos en la guerra, por ejemplo, ¿no? Pero también lo vivimos en otros países. México, vos hablas de México. ¿Acaso cuando México establece las pautas de abrazos no balazos, no está priorizando también cierta restricción de la libertad del conjunto en función de resolver una crisis mayor? Porque se trata de eso. Ahora bien, cuando se concentra poder, ¿no se está permitiendo también ese mismo relajo de libertades? Estamos muy acostumbrados a verlo en Estados Unidos, por ejemplo, que está sucediendo ahora, donde Trump también está concentrando poder y está presentando y hace lo mismo, pero nosotros no lo vemos que pasa en otros países. Cuando él presenta a todo lo que se opone como un enemigo, está quebrando la otra base de la democracia, que es la tolerancia y la convivencia.
Eso trasladémoslo a nuestro país, a nuestros países, en donde de nuevo vemos como ya no hay competencia política, sino que es una especie de juego del calamar político, donde solo vale la eliminación del otro. Y la eliminación del otro implica la renuncia absoluta a la democracia, porque la democracia precisamente se debate en los parlamentos, en donde las disidencias se resuelven y se negocian. Avanzamos en sistemas presidencialistas con hombres fuertes, Maduro, Bukele, Trump, Milei, Bolsonaro, Lula, todos hombres fuertes, todos regímenes altamente presidencialistas que avanzan sobre la diversidad en función de una crisis. Y ahí volvemos a Ucrania. Al final, las crisis están siendo usadas para someter a la democracia a un asedio que justamente por las características de la democracia tiene pocos anticuerpos. Entonces sí, esa lucha no solamente se da en el campo político, se da en el campo cotidiano, en el campo filosófico. ¿En qué lugar nos paramos nosotros frente a los abusos contra las libertades? ¿Y hasta dónde lo permitimos? Porque claro, y ahí viene la última parte de mi razonamiento, porque en este contexto no solamente se trata de líderes, sino que se trata también de seguidores fieles y leales. Sí, Entonces la policía del pensamiento ya no es solamente la que maneja cualquier régimen de derecha o de izquierda, sino que son nuestros propios ciudadanos sancionándonos frente a cualquier quiebre de la norma. Redes sociales mediante, si yo digo, realmente creo que el agresor es Rusia, me va a llegar la policía moral, que no necesariamente está enrolada en la propaganda nazi. Esa policía moral es la que actúa en nombre de la policía gratuitamente y con un nivel de fanatismo extraordinario. Y eso, todo ese conjunto, hace que estemos en un momento de crisis muy importante, pero también de consolidación de los valores propios. Yo no siento que me estén ganando internamente, al contrario. Cuanto más debato, más me doy cuenta que la democracia hay que defenderla todos los días y no solamente en el momento de votar. sí, un mundo totalmente orwelliano y con el manejo con el speak news, cambiando el lenguaje. Cambias el lenguaje, cambias el pensamiento, cambias las conductas. Y así. Bueno, por ejemplo, estamos hablando de un plan de paz de Ujú, Trump, como hablamos de un plan de paz para Medio Oriente, cuando en ninguno de los lugares sabemos que ese plan va a traer paz. claro. Medio Oriente trajo la paz. ¿Terminó Ucrania es hoy un lugar pacífico? ¿Medio Oriente es pacífico? La respuesta es no. Entonces no fue un plan de paz. Fue una propuesta de tregua que no funcionó. Ujú. Lo de Trump para Ucrania me parece que va a caminar a hacer lo mismo. Es otra propuesta, pero plan de paz, ¿dónde está la paz? Si No, justamente si vos no sancionás al agresor, pues sí, entonces no va a haber paz. Al contrario, justamente, y con lo que ya lo vimos, al no haber sancionado la ruptura de la norma internacional, se fueron multiplicando los conflictos, porque si no hay castigo, entonces cuando el gato no está, los ratones bailan. Y así claro. funciona el mundo. Ujú. Me parece sumamente interesante y crucial estos planteamientos que nos estás ofreciendo, querido Nacho, porque muchas veces en nuestras latitudes pareciera que vemos muy lejos, justo porque están a miles de kilómetros de distancia, ¿sí? Ujú. Estos conflictos, y como que pareciera que no nos están llegando o que nos enteramos en los periódicos cuando lo que tú muy bien planteas es una lucha tan próxima como tú la viviste en tu reciente viaje a Ucrania, en la cual somos seres humanos que compartimos una serie de valores y que la disputa entonces se está encontrando en dos vertientes, la democracia, los valores democráticos o los valores autoritarios, vestidos o franqueados de una manera muy particular en la cual hacen creer a ciertas personas que esa es una salida en nombre de algo que es muy, muy etéreo, pero en fin. Del otro lado, hay también un conflicto que empezó el 7 de octubre del 23, aunque evidentemente todos sabemos que es un conflicto histórico, pero tuvo la escalada en ese 23, cuando Hamas lanzó un ataque sorpresa masivo desde Gaza contra Israel con incursiones terrestres
y miles de cohetes, ¿no? Entonces Israel responde declarando la guerra, lanzando una amplia campaña aérea y terrestre en Gaza, y a partir de ese momento, entonces también un conflicto que en términos físicos y de distancia está sumamente lejano y del cual, pues bueno, aparentemente nuestras latitudes lo tenemos a una gran distancia, de repente justo también por la narrativa mediática y todo lo que hay en la prensa, comienza a polarizarse de una manera espantosa. O eres pro-palestino, o eres un sionista, o eres, estás a favor de A, o entonces eres un anti-B. En tu recorrido, en tus lecturas, en tus visitas, en tus reflexiones, en tus debates, en tus discusiones, ¿qué ves de así de bote pronto y como para abrir boca, esta situación en Israel, Israel-Palestina, que comienza, reitero, es un conflicto histórico, Ujú. pero que se reedita en 2023? A ver, es muy sencillo para mí. Son valores. Vos tenés una tabula rasa, ¿no? Dices, estos son mis valores. Sí, sí, la masacre del 7 de octubre fue horrible, fue tremenda. Cada uno de los responsables debería pagar la pena máxima posible. Claramente, no podés asesinar niños. No podés entrar a las casas matando. No podés. Ahora bien, la respuesta, si bien es legítima, fue desproporcionada. Y los valores funcionan de la misma manera. Vos podés responder una masacre con otra masacre diciendo entonces que las masacres están mal. Podés terminar con el canibalismo comiéndote al caníbal. Es sumamente sencillo. La realidad es que, así como Hamas es una organización terrorista que debiera ser erradicada absolutamente, también hay que decir que el gobierno de Israel en este momento está dominado por un grupo que es absolutamente supremacista y absolutamente belicista, y que, de nuevo, para evitar los sesgos, vamos a las matemáticas. Los propios israelíes están elevando la cifra de muertos a 70.000 en Gaza. Ahora bien, la cifra inicial de combatientes de Hamas dentro de Gaza estaba entre 30 y 35.000. Todo ese excedente son ciudadanos que no necesariamente están involucrados. Y si están involucrados, por favor, necesito pruebas. Porque ahí entra una parte que es muy, que hablamos recién de la perversión, que es muy perversa. Los de Hamas decían, no hay combatientes, no hay inocentes, son todos combatientes. Y si estamos aplicando la misma lógica desde el otro lado, entonces, ¿cómo diferenciamos a unos y a otros? Si es indiscriminado de un lado y es indiscriminado del otro, ¿cómo evitar pararse en un lugar y criticar lo indiscriminado de uno sin criticar lo indiscriminado del otro? Y vamos al otro punto que también es sumamente importante, y es que vos no podés ir hacia la paz a los balazos. No se abre el camino a la paz a los balazos. Lo sabemos por Ucrania también. Entonces vos necesitas también una parte de política, ¿sí? Una parte de política. Hay momentos que las balas no sirven, porque vos no vas a erradicar a jamás. Y ahí lo que se necesita es información. Para hacer política siempre se necesita información. Con el eslogan dejémoslo para Instagram, para los discursos, con los propios militantes, para las campañas. Pero el eslogan no siempre tiene información. Vamos a los datos. Para erradicar a Hamas, Israel tiene que hacer algo. Primero, atacar en Gaza, seguro. Pero si esa misma fuerza que se jactaba de poder meter un misil en Teherán, justo en la habitación en donde estaba el ingeniero nuclear que tenía que manejar el programa nuclear iraní para no lastimar a su familia, de pronto tiene que volar todo un edificio, acabar con un francotirador. Entonces, esa diferencia cognitiva a mí me preocupa. Segundo dato, si vos querés terminar con Hamas, tenés que hacerlo políticamente. ¿Por qué? Porque Hamas no solamente está en Gaza, también está en el sur del Líbano, está en Cisjordania, su cúpula está en Qatar y parte de su aparato económico de militantes está en Turquía. Entonces lo que necesita para acabar con Hamas es precisamente, hay una parte militar y otra parte que es política. Pero vos no podés hacer política a los bombazos. Y la última parte que falta de razonamiento es que vos podés acabar con Hamas, pero tenés que ir a las causas, ¿sí? Vos no podés actuar siempre sobre las consecuencias. ¿Sí? Tenés que ir a buscar algún tipo de proceso de paz
con los palestinos para que dejen de ser captados por Hamás. Porque si no, ahí en este juego de represalias continuas, desde la Intifada hasta acá, en la Intifada nació Hamás y nació Hezbollah, ¿sí? Si vos no pudiste resolver por medios militares, en tus medios políticos fallaste, y este grupo, que es el mismo, que es el del Likud, más los grupos ultra extremistas como el Smotrich y Ben Gvir, también fallaron la respuesta, y quizás el problema está en que estás queriendo aplicar la misma respuesta que no te funcionó en los años anteriores, ni la militar ni la política. Entonces quizás la respuesta pasaría por otro lado, quizás pasaría por darle entidad al otro, no al otro jamás, ¿sí? Pero también sacarte tu jamás interno, ese que necesita destruir y aniquilar como respuesta. Quizás tu enemigo está allá, pero también está acá. Y ese me parece que es el mayor problema para asumir los problemas de Medio Oriente. Y cierro con algo, no se trata solamente de Gaza. Hoy Israel está involucrada en un proceso que es de invasión a Siria. Si nosotros decimos que está mal la invasión de Rusia a Ucrania, podemos cambiar nuestros valores y decir que está bien entonces que por las mismas necesidades de seguridad y de ayuda a una etnia en apuros, sí está bien la de Israel. No, sigue estando mal en nuestros valores. Por eso digo, es sencillo, uno se para en valores. Está mal matar indiscriminadamente, está mal invadir, está mal hacer. Lo que está mal, lo que está bien, y no tiene que ver con nuestra militancia, ni de derecha ni de izquierda. Los valores están por encima. Los valores son una cúpula que adentro albergan no solamente las ideologías, sino también las culturas y las diferencias. Pero los valores son los valores. Si no tenemos esos valores, nos extinguimos porque precisamente dejamos de tener esa protección y esa humanidad, porque los valores son los que nos dan la humanidad. La ideología nos organiza, la cultura nos da previsibilidad, el idioma nos permite comunicarnos. Nada como los valores, que eso sí se pueden compartir independientemente de la ideología, del idioma, la religión que uno tenga. Tu micrófono, hermano. Había ruido ambiental y quise eliminarlo. Sí. Nacho, ¿cómo ves esto con estos dos conflictos y que el tema de los valores que son universales y son los que tienen que imperar sobre todas nuestras conductas, comportamientos? ¿Qué hacer como ciudadanos de a pie? ¿Dónde está nuestra batalla cultural a nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos Sí. transmitir esto a las nuevas generaciones? Muy buena pregunta. La democracia tiene que ver con el consenso, ¿sí? Y el consenso tiene que ver con habilitar al otro como alguien con el mismo derecho que tiene uno a opinar y que es válido. O sea, hay que validar al otro. Más allá de que opine lo que sea, puede ser de la opinión más extrema. Yo estoy hablando hoy de los extremos, yo escucho a muchos extremistas de uno y otro lado, pero porque intento aprender. Ujú. Pero para entender al otro, uno tiene que pasar una etapa madurativa siguiente, ¿sí? Tiene que dejar esa etapa adolescente en donde el mundo es respecto a uno y entender que uno es respecto al mundo. Recién hablaba de la cuestión parroquial que tenemos los latinoamericanos. Tratar de entender que estamos en un mundo, que somos interdependientes, que puede aburrirte, o por ahí querés hablar más de farándula o de deportes o de moda, en lugar de hablar de lo que sucede en el conflicto en el Medio Oriente. Pero bueno, cuando vayas a cargar gasolina, ese conflicto se te va a meter en la billetera a través del tanque de combustible. Quizás no te importe Ucrania, pero bueno, cuando vayas a comer una hogaza de pan te vas a dar cuenta qué importancia tiene tanto Rusia como Ucrania en el mercado internacional del trigo. O puede que digas que a mí, ¿por qué me podría interesar el conflicto con Taiwán? Mirá, si vos estás escuchando esto, gran parte de los chips que necesitas para que escucharnos a nosotros se fabrican en Taiwán y la tecnología quizás sea de China. O sea, todo el mundo está demasiado interconectado. Eh, África, ¿por qué? A ver, ¿por qué me tendría que importar el conflicto del Congo? Bueno, quizás porque el coltán, entre otros materiales, es el que permite que hoy tu pantalla funcione. Todo forma parte de eso. El primero es entender que somos respecto al mundo, no el mundo respecto a nosotros. Y la segunda es el multilateralismo. Se ha puesto de moda desde la pandemia, vía teorías conspirativas, de que hay un gobierno mundial que nos quiere controlar. ¿Sí? Entonces empezó a desarticular todo lo que es multilateralismo. Naciones Unidas es Satán, la Organización Mundial de la Salud es el otro demonio. Todo lo que es multilateral, y esto es un reflejo de lo que pasa en nuestros países, todo lo que implica un consenso con otras variedades,
hoy es visto como algo malo. ¿Qué podemos hacer nosotros con las nuevas generaciones? Explicarles lo que sucede es que en cualquier esfera personal, inmediata, política, nacional o regional o mundial, siempre hay que ir hacia el otro tratando de entenderlo, ¿sí? Porque, y esto lo decía Levi Strauss, no lo inventé yo, ¿eh? Es algo que en la antropología básica lo dice. Sí. Vos le tenés miedo a aquello que desconoces, ¿sí? Para poner un ejemplo, vos podés tener un perro que es igual a un lobo, ¿sí? Ujú. Si es tu perro, tiene nombre, lo conoces, es previsible. Ahora, el mismo perro puesto en el mundo salvaje es un lobo al cual le vas a temer. Es el mismo perro. La Ujú. diferencia está en el desconocimiento. Tememos a lo desconocido. Y entonces, la consecuencia lógica es que cuanto menos conocemos, más miedosos somos, más autoritarios vamos a ser, porque necesariamente vamos a buscar una protección frente a lo que desconocemos. Más democráticos somos cuanto más conocemos. Parece una cosa muy sencilla de hacer, pero es más complicado, que es enseñar a las nuevas generaciones a conocer y a tratar de conocerse con el otro. ¿No es sencillo en el fondo? Sí, sí, sí. Pero Caray. también perdón, antes, hermano, de Sí, que ya adelante, adelante. vayamos cerrando esto, esta otredad, esta extrañeza que vemos fuera de nosotros, también la llevamos en el interior, ¿no? También implica que Ujú, nosotros nos conozcamos, porque a veces mucho de nuestro propio interior que desconocemos es expulsado afuera, ¿no? ujú. Al vecino. Estos conflictos son de Claro, se vecinos. refleja, Estos nos conflictos son reflejamos de en ese vecinos. desconocimiento, sí. Ujú, Exactamente. sí, 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 sí. hermano. Y ese conocerse implica que uno no sabe, ¿sí? No sabe ni siquiera acerca de uno. Y si no conoce acerca de uno, entonces no conoce acerca del mundo. Entonces lo mejor es empezar a conocer en lugar de darle lecciones a los demás acerca de cómo tiene que pensar, cómo tiene que vestir, cómo tiene que hacer o cómo tiene que procrear. Digo, se trata de eso, partir de la idea de que uno está en un proceso de aprendizaje constante. Yo desde mi cuenta, yo me levanto todas las mañanas Ujú. y me admito como un absoluto desconocedor, ¿sí? Ese es un ejercicio tan necesario como el físico, ¿sí? Eso yo lo recomiendo. Considérense ignorantes, pero con ganas de conocer. Es mi consejo. Ahora, si no lo quieren seguir, yo no tengo ningún problema. Yo lo voy a seguir. Es buenísimo consejo despertarse todos los días con hoy soy más ignorante que ayer, pero menos que mañana, ¿no? Exactamente, exactamente, de eso se trata. Es Sí. que de eso se trata. Aparte, te mantiene joven. Yo siempre Ujú. les digo, te mantiene joven el seguir aprendiendo. Exacto. Caray, qué joya, querido Nacho. De veras, infinitas, infinitas gracias por todas tus reflexiones, por todo tu análisis, pero sobre todo por este aterrizaje humanista que la verdad es que lo hemos venido platicando, mi querido Isaac y yo a lo largo de los distintos episodios. No desde una Y mira, perspectiva. perdóname que te interrumpa. Vos Adelante. recién hablas de la inteligencia artificial. Hay algo que no va a tener nunca la inteligencia artificial y es la humanidad. Por eso es artificial. Justo esto que mencionas, ojalá ahora que podamos visitar revisitar el primer segmento. En efecto, va por ahí. Es un tema de esa humanidad que hemos recorrido a lo largo de estos episodios, en este primer cuarto de siglo, de que es el sentido de este proyecto de Narramesta 25. Precisamente una suerte lamentable de abandono de este elemento, Ujú. el cual, sin embargo, pareciera mentira, ¿no? Pero la resistencia significa hoy día ser humanista, ¿no? Esa es el ser Ujú. resistencia, como aquel pensamiento que había, ¿no? Siglo XX, ¿no? ¿Qué forja la resistencia? ¿Ante qué o qué? Pareciera que este primer cuarto de siglo estamos apuntando y quizá de aquí todavía a bastantes años más a que la resistencia sea precisamente enarbolar un humanismo como el que tú bien y te agradecemos mucho nos has aportado, querido Nacho. De veras, infinitas gracias por habernos acompañado. No sé si quieras tú cerrar con algún comentario final. Nos has dicho tantas cosas que yo sé que es poco tiempo, No, pero ajá. solo agradecer y he aprendido un poquito, así que vale la pena. Siempre vale la pena una buena conversación. Te lo Muchas gracias, apreciamos. Nacho.
muchas gracias por tu siempre disposición. Claro. Exacto. Exacto. Muchísimas gracias, querido Nacho. Hermano, préndele al micrófono porque otra vez se te apagó. Listo. Listo. La autocensura, eso fue autocensura. Eso fue autocensura. Pero ya cuando las personas se autocensuran ya no podemos hacer nada, ¿no? Sí, correcto. Y es una decisión personal y aquí fue la tecnología. Así es que qué bueno que tienes esa mano humanística que quitó la autocensura. Nacho, de nueva cuenta, mil gracias. Te deseamos, como siempre, lo mejor y nuestro respeto, reconocimiento y admiración por todo tu trabajo. El agradecido soy yo, así que le mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, hermano. Vámonos que ya nos vieron. Vámonos. Esto fue el año 2023. Ya estamos por cerrar este ciclo que nos ha llevado precisamente a todo el año 2025 a hacer este recorrido, esta breve memoria histórica, pero sobre todo con toda la intención de que, pues, en efecto, si uno no revisa su historia, pues está condenado a repetirla. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Nos vemos a la próxima.